Bien, bienvenidos a este último día de este curso, curso Sabiduría Antigua para una Nueva Era, porque empezamos vacaciones en nuestra rama y ya no nos incorporaremos en el nuevo curso hasta seguramente septiembre. Entonces hoy vamos a ver la segunda parte de la charla que dimos hace 2 martes, pero previo vamos a hacer, como siempre, unos momentos de silencio. ¿Ok? Bien, amigos y amigas, hoy, como os decía, daremos el capítulo 12, la segunda parte, porque nos quedamos a medias, y nos van a quedar para el próximo curso estos 3 capítulos, que es una lástima porque este capítulo número 13 es un capítulo muy interesante, que es la continuación de este que vamos a acabar hoy. Y la verdad es que es muy interesante, pero bueno, así tendremos tiempo para ir meditando. Yo os aconsejo también que lo leáis, este capítulo 13, y que cuando lo iniciemos el curso próximo, pues que tengáis preguntas, que seguro que el texto tiene, digamos, cosas de las que seguramente a lo mejor no estáis muy de acuerdo y podéis hacer preguntas o aclaraciones y tal. Bueno, pues antes de empezar con lo que dice el libro, que haremos un breve repaso de lo que dimos la otra semana, la semana anterior, eh, vamos a hablar un poco de emociones y sentimientos, porque aquí en este capítulo, cuando está hablando de emociones, se está refiriendo también a sentimientos. Y para diferenciarlos un poco lo que es una emoción y lo que es un sentimiento, he puesto algunas notas. Las emociones se han desarrollado a lo largo de la evolución para ayudarnos a sobrevivir y adaptarnos al entorno. ¿Ok? Los sentimientos son subjetivos y personales y están influenciados por nuestras creencias, valores y experiencias individuales. Las emociones son respuestas automáticas e involuntarias que a lo largo de la evolución se han desarrollado para ayudarnos a sobrevivir y adaptarnos al entorno, o sea, son automáticas e involuntarias, mientras que los sentimientos son la evaluación consciente de esas respuestas emocionales. Se considera que hay unas emociones básicas que son universales, independientemente del país, de la cultura, etcétera, que son estas: miedo, tristeza, ira, alegría, sorpresa y asco. Posiblemente a lo mejor encontréis que estas emociones universales en algún otro lugar igual no están estas 6 si hay alguna otra o alguna cambia, ¿no? Aquí en este caso, por ejemplo, esto yo creo que es una emoción, expresa una emoción pues de sorpresa y alegría, ¿no? Las emociones, dice aquí, son inconscientes y automáticas, mientras que los sentimientos son conscientes y requieren de una reflexión y evaluación consciente. Veis aquí esta imagen, que ya no es esta de tanta alegría o incluso de sorpresa, sino que yo creo que esto ya es un sentimiento, digamos, de alegría, ¿no? Pero ya no es la emoción que surge de forma automática o involuntaria. Esta ya es un sentimiento reflexivo, ¿no? Bien, las emociones son temporales y su duración generalmente es más corta y puede variar su duración dependiendo de la situación. Por otro lado, los sentimientos suelen ser más duraderos y pueden o no ser congruentes con nuestra conducta. Es decir, podemos ocultar o disfrazar nuestros sentimientos, mientras que las emociones son difíciles de controlar, ya que son respuestas automáticas
e involuntarias. Entonces, una emoción es difícil de disimular, en cambio, una emoción se puede disimular. Incluso puede ser contraria a lo que realmente sentimos. La apariencia facial puede ser contraria a lo que realmente sentimos, ¿no? Bien, así como hemos dicho que emociones universales hay estas 6, a pesar de que habría otras más, ¿no?, que ya no serían tan universales, sentimientos que incluían también sentimientos como las emociones. Aquí están puestas las emociones, las 6 emociones que hemos dicho antes, universales, y aquí está un montón de sentimientos, en principio 150, seguramente hay más, ¿no? Y solamente recordar que las emociones se han desarrollado a lo largo de la evolución para ayudarnos a sobrevivir y adaptarnos al entorno. Yo creo que esta definición es importante de cara a luego si debatimos el tema de si son amigas o enemigas, ¿no? O sea, se han desarrollado a lo largo de la evolución para ayudarnos a sobrevivir, ¿ok? Pero bueno, luego trataremos del tema este de si son amigas o enemigas, ¿no? Y bien, ahora sí, vamos a hacer un repaso, un breve repaso de lo que dimos el día anterior, de lo que dice el libro, ¿no? Había primero una historia sobre un señor que tiene una colección enorme de mariposas, prácticamente la colección más grande de todas, y está muy orgulloso y quiere que los demás tengan envidia de la colección que tiene, pero claro, le hablan de una mariposa que nadie tiene y él tampoco, y él está deseando pues poder conseguir esa mariposa. Total, que se embarca hacia la selva, cueste lo que cueste, quiere tener esa mariposa que nadie tiene, ¿no? Para dar precisamente más envidia, es un deseo que tiene de estar, pues eso, orgulloso y que tenga los demás envidia de su colección, ¿no? Total, que se va y está intentando, llega al lugar donde dicen que es el hábitat de esa mariposa, la ve e intenta cazarla con la red, pero no hay forma. Cada vez que va a cazarla, se le va. Y así una y otra vez, total, que llega un momento que se cansa, casi se da por vencido y se sienta desesperado, pensando que ya no va a poder conseguirla y va a tener que abandonar, cuando de repente esa mariposa se le posa en el hombro. Y claro, resulta de que la red no la tiene a mano, no la puede cazar con la red, si le da un manotazo se la va a cargar la mariposa y está ahí pensando si le da un manotazo y la destruye o no, cuando de repente, dice, quedó conmocionado al percatarse de que justo un momento antes él había estado tramando para matar a esta criatura indefensa. Entonces pensó acerca de todas las otras criaturas indefensas que había matado de forma que pudiera tener una colección de la cual sentirse orgulloso. ¿Cuántas miles de vidas había destruido a consecuencia de su egoísmo? El horror de esto lo conmocionó hasta el tuétano de los huesos. El arrepentimiento le llegó al corazón a medida que las lágrimas colmaban sus ojos. La mariposa cambió su postura ligeramente y giró tal y como si estuviese mirándolo directamente. Era su mirada de despedida, la mariposa voló y desapareció de su vista. Bueno, este es el cuento, la moraleja de este cuento, que viene a describir ciertas emociones y sentimientos de esta persona, ¿no? Deseos que a veces son deseos que para satisfacerlo resulta que estás destruyendo algo o perjudicas a otro ser, ¿no? Y también está, pues eso, el orgullo de tener una gran colección, la sensación de que los otros le están envidiando por su colección, etcétera, etcétera, ¿no? Dice, en este relato vemos el efecto del deseo sobre nuestras vidas.
El deseo es lo que nos impele a actuar. Si no hubiese deseo que proveyera el ímpetu, no tendríamos un propósito en la vida y simplemente existiríamos. Nos estemos refiriendo a las acciones de un sistema solar, de un planeta, de un hombre, de una hormiga o de un átomo, el deseo es el factor motivador que ocasiona que nos movamos hacia adelante. Evidentemente no es el mismo deseo el que puede tener un sistema solar o un planeta que el que podemos tener nosotros o el que tiene una hormiga o un átomo. Son deseos totalmente diferentes, ¿no? En la etapa actual de la evolución humana es el deseo emocional, que podemos definir como aquello que anhela nuestro ego, lo que nos motiva. Queremos una relación amorosa, dinero, poder, objetos materiales que provoquen envidia en los demás. O sea, todo esto está muy vinculado con el ego pequeñito, ¿no? Con nuestra personalidad. Alguien pregunta, ¿pero no dejaríamos de ser humanos si ya no tuviéramos emociones? Y la respuesta es que las emociones no son las que nos hacen humanos, ¿no? Somos humanos por el nivel de conciencia que hemos adquirido y no porque tengamos emociones. Las emociones también lo tienen los animales, ¿no? Como hemos visto, en la mayoría de los humanos es el kama manas, o la parte inferior de la mente, la cual está ligada al deseo emocional, quien los propulsa para que obtengan experiencia. En el rango vibratorio más elevado se encuentran las emociones positivas, tales como la compasión, benevolencia, bondad y el interesarse y ocuparse de los demás. Aquí he puesto el plano astral y, como todos los planos, tiene 7 subplanos. Entonces, cuando está hablando aquí de compasión, benevolencia, etcétera, está hablando de estos planos superiores. La vibración es más alta, ¿no? En cambio, estos planos inferiores, la vibración es más densa y aquí está pues la ira, el egoísmo, el orgullo, la envidia, etcétera, etcétera. Y quiero mostraros ahora algo. Sí, esto simboliza la mente que, como sabéis, es dual, ¿no? Tiene una parte de la mente está mirando hacia arriba, hacia Buddhi, otra parte de la mente está mirando hacia abajo, hacia la personalidad, y vamos a ponerlas de otra manera. La mente superior que mira hacia Buddhi, la mente inferior que mira hacia la personalidad, hacia el plano astral, hacia lo que se llama la mente junto al plano astral se llama Kamamanas, ¿no? Entonces, aquí vemos Atma, Buddhi, la mente dual, Kama o el plano astral y el cuerpo físico. Aquí vemos que Atma es voluntad y se refleja en el cuerpo físico como acción. Vemos aquí, por ejemplo, en este reflejo de esta imagen, la parte de arriba, la montaña, se refleja precisamente aquí abajo, ¿no? Pues en los planos igual. Atma, que es lo más elevado, se refleja en lo más bajo del cuerpo físico. Voluntad, acción. Buddhi, que es sabiduría, se refleja en Kama, en el plano astral, como emociones. Y la mente superior, pensamiento abstracto, se refleja en la mente inferior como pensamiento concreto. ¿Vale? Bien. Dice, mientras la acción comprenda el más mínimo deseo personal, esta acción es emocional en su naturaleza. Pocas personas en el mundo son honestas por completo. Resulta sumamente difícil ser honesto cuando nuestro ego, nuestra personalidad, está por medio y se siente amenazado. Nuestro ego hará todo lo posible por convencernos de que nuestros motivos son puros y desinteresados cuando en realidad no lo son. Muchas ocasiones nosotros estamos pensando que hacemos una acción totalmente desinteresada, pero ahí en el fondo, aunque sea inconscientemente, siempre hay algún motivo, digamos, que afecta a la personalidad, al ego.
¿Ok? Mu- ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, no. Ricardo ha parado. Muchos actos que aparentan ser bondadosos y compasivos en la superficie contienen motivos contradictorios, tanto egoístas como desinteresados. O sea, actos bondadosos y compasivos tienen algún motivo donde está que afecta al ego. ¿Okay? Hay personas que lo hacen realmente el acto bondadoso y compasivo desinteresadamente, ¿no? Pero son pocas personas en comparación con las que tenemos ciertos motivos, aunque sea inconscientes, que afectan al egoísmo, digamos, al ego. Dice, la vida es real o irreal, en el poder de las emociones. Un niño estaba un día jugando con sus amigos, padecía de asma y siempre se aseguraba de tener a mano su inhalador. Mientras jugaban, uno de sus amigos hizo un comentario que molestó al niño. Este se enfureció tanto que se quedó corto de aliento y se dio cuenta de que estaba teniendo un ataque de asma. Se apartó de sus amigos, corrió hacia su mochila en busca del inhalador y después se percató de que había dejado el inhalador en su casa. Percatarse de que se había dejado el inhalador en su casa produjo en el niño un ataque de pánico, lo que resultó en un incremento en la intensidad del ataque de asma al punto de que ya no podía respirar. Perdió la conciencia, cayó al suelo y murió mientras sus amigos se reunían con ansiedad a su alrededor. O sea, veis aquí que una emoción, un ataque de pánico que le dio, es una emoción, le causó la muerte. ¿Sí? Desafortunadamente es una historia verídica. Para este niño, ¿cuál fue el costo de la emoción de ira? Pues su vida, ¿no? Un arranque de emoción repentino puede matar inmediatamente, como en este caso, pero cada día sufrimos los efectos de las emociones de diferentes formas, ¿no? Cada emoción le añade su parte a la acumulación de estrés en nuestras vidas. Miremos a aquellos en nuestro alrededor que experimentan emociones fuertes y frecuentes y veremos el efecto de esto sobre su comportamiento físico. Cada vez que experimentamos un arranque de emociones, nuestro sistema inmunológico sufre. Un ataque de ira reduce nuestra inmunidad al punto de que somos más susceptibles a prácticamente cualquier agente infeccioso circundante. Aunque muchas cosas diferentes afectan la inmunidad, el estrés emocional la afectará de forma inmediata y de forma adversa. Pregunta, pero ¿y qué pasa con las emociones positivas? ¿No serían estas provechosas en vez de perjudiciales? Pues resulta que las emociones son las emociones y sean buenas o malas, todas conllevan un efecto, un costo. Imaginemos a una anciana que tiene una condición cardíaca, o sea, no está bien del corazón, y que un día contesta una llamada a su puerta para encontrarse con un grupo de personas que le anuncian que acaba de ganar 20 millones de dólares en la lotería. Ojalá viniera a nuestra puerta, ¿no? Con esta noticia. La reacción emocional pudiera ser demasiada para un corazón debilitado y podría causarle la muerte, tal y como sucedió con el niño que murió debido a la emoción de ira que tuvo al ver que estaba sin el inhalador. O sea, vemos que toda emoción, aunque sea agradable, tiene un costo. Uno no puede controlar las emociones enfocándose en ellas y diciendo voy a tener el control sobre esta emoción. Es una frase muy rotunda que quizás luego tenemos ocasión de comentarla, si se pueden controlar o no las emociones. Las emociones se presentan de maneras muy variadas. Ellas aparecen no solo como las que mencionamos anteriormente, sino que también tenemos la necesidad por el drama y la adicción a las altas y bajas de las emociones.
hay personas que son muy adictas al drama emocional. Con frecuencia, las relaciones se constituyen sobre la necesidad común por una experiencia emocional. Las cosas marchan bien por un tiempo y luego sobreviene el aburrimiento. Así que un miembro de la pareja hará algo para crear un drama. El otro reacciona y ambos retornan a la felicidad. Bueno, la reconciliación a veces son estupendas, ¿no? Y mucha gente va, pues así, de drama, reconciliación, drama, reconciliación. Parece que eso es lo que alimenta la relación, ¿no? Muchas parejas provocan peleas de forma regular porque son adictas al ciclo de pelear y reconciliarse. Les encanta la montaña rusa emocional, ya que, según la pareja, sin esa montaña rusa la vida no tendría sentido. Y esto es cierto, hay muchas personas que viven así. Seguramente todos conocemos parejas que están continuamente enfadándose y reconciliándose. Si no tenemos drama suficiente en nuestras propias vidas, lo buscamos en las vidas de las celebridades o personas conocidas. Y es por eso que tiene tanto éxito estos programas de televisión donde están siempre los famosos hablando de sus historias. El sufrimiento que los humanos experimentamos se debe a nuestra adicción por las emociones. Aunque muchas personas dicen disgustarle el drama emocional por el sufrimiento que éste conlleva, aún el sufrimiento es parte de la adicción. Si no fuera por el sufrimiento, ¿cómo entonces podrían experimentar el júbilo? Sin la desdicha, ¿cómo podrían conocer la felicidad? Bueno, estas personas no pueden tener las altas y las bajas, ¿no? El péndulo siempre va de aquí para allá, ¿no? Esta es la naturaleza de las emociones y es por eso que constituye una adicción tan poderosa. Reaccionamos físicamente de manera muy fuerte a ellas y esto nos hace sentir que estamos vivos. Observemos nuestras emociones con cuidado. Examinemos las mismas y los resultados que provocan en nosotros y en aquellos a nuestro alrededor. Veremos que algunas personas utilizan las emociones para controlar o manipular a otros. Y aquí he puesto el ejemplo de los narcisistas. Ojo con los narcisistas. Hay personas narcisistas que tienen a su lado personas que las están hundiendo psicológicamente. Cuidado con los narcisistas. Cuidado en general con las personas que utilizan las emociones para controlar o manipular a otros. ¿Okay? Con toda probabilidad conocemos a alguien que utiliza la ira como un soplete, blandiéndolo de forma amenazante hacia cualquiera que se cruzase en su camino o cuestionar sus motivaciones. Las emociones son armas muy efectivas. Las personas caminan con suma cautela alrededor de aquellos que son inestables emocionalmente. Raras veces las emociones son puras emociones, es decir, por lo general hay una combinación de varios sentimientos que surgen al mismo tiempo. O sea, tras la emoción, a veces que es espontánea, inconsciente, se convierte al final en un sentimiento, ¿no? Que quizá es más duradero. Si alguien nos dice algo y nos ofendemos por ello, no solo estallaremos en ira, sino que habrá algún grado de odio dirigido hacia la persona que hizo el comentario. O sea, la emoción inicial de ira se convierte en un sentimiento dirigido contra esa persona, ¿no? Muchas veces la ira viene acompañada de violencia. Nos violentamos, sentimos que estamos siendo atacados, que hemos sido lastimados o minimizados por otra persona. Presumimos que las reacciones de la otra persona tuvieron la intención de hacer daño y en raras ocasiones nos detenemos a considerar que todos nosotros decimos o hacemos cosas que pueden ser percibidas como que son motivadas por intenciones maliciosas, pero que en realidad son productos simplemente de una falta de conciencia. Así que cuidado con las suposiciones y también cuidado con lo que decimos, que sea también algo bien pensado y bien dicho para evitar precisamente esas suposiciones, ¿no? A veces
no pensamos bien la frase que vamos a decir y provocamos una cierta ofensa en la persona que la recibe, aunque no tengamos intención de ofenderla, ¿no? Bien, hasta aquí dimos el día pasado este capítulo 12. Ahora viene otra parte, la segunda parte. En todo caso, si queréis, mira, Georgina, abre tu micro. Buenos días. Buenos Hola. días. Yo no entendí esa parte de por qué hay que cuidarse de los narcisistas. O sea, no sé, me gustaría como que un ejemplo para entenderlo mejor. Bien, el narcisista es una persona psicológicamente muy complicada, pero yo ahora la verdad es que me resulta difícil poder explicártelo. En todo caso, Georgina, seguramente que si tú picas en internet qué es un narcisista, te dará una explicación genial de lo que es. Es una persona difícil con la que tendríamos que convivir, muy difícil. Y la persona, si es una persona débil, o ciertamente algo débil, que no tiene una buena autoestima y fuerte, un narcisista la puede hundir psicológicamente. Eh, Te aconsejo que en internet pulses qué es un narcisista y verás lo que te dice. Ok, Clarisa. Ramón. Lo que pasa es que yo dije, si me pone un ejemplo, a lo mejor lo que mi cabecita está pensando puede ser bien. Yo conozco una persona que le decimos que es la yoyo. O sea, ¿por qué la yoyo? Es que yo soy así. Yo muy inteligente, yo contadora buenísima, o sea, ella es yo, todo. Yo he viajado, yo he hecho, yo he dicho, yo hago, bueno, qué sé, por eso le decimos el yo. No sé si esa sea una narcisista, Ramón. Forma parte de lo que es un narcisista, pero también un narcisista se ofende con suma facilidad y agrede a la persona que tiene al lado, aunque luego le pida disculpas, pero de momento la ha agredido. Es una persona con cierta violencia y a la persona que tiene al lado, como te decía antes, si no es una persona con una buena autoestima y fuerte, la va a hundir psicológicamente. ¿Eh? Te aconsejo que lo mires por internet, que es un narcisista. Clarisa. Sí, en relación con esto, yo lo que iba a decir es precisamente que un narcisista es una persona que tiene una falsa autoestima, porque está basada en una idealización de sí mismo y la utiliza con crueldad hacia otros. Hay en el chat una nota que dice: narcisista es alguien que se ama a sí mismo. No es cierto. Podemos amarnos a nosotros mismos o tener autoestima por nosotros mismos sin necesidad de ser narcisistas. El narcisista, como dice Clarisa, seguramente no se ama tanto a sí mismo, sino que es una autoestima, una falsa autoestima. Hay orgullo, en fin, es una autoestima enfermiza, Sí. diría yo. Se Y además, sirven, enfermiza que utiliza contra los demás, contra la eso, gente que tiene a su alrededor. se sirven de todo eso para sentirse bien y esconder sus propias debilidades y flaquezas. Sí. Patricia. Ramón, muy buenos días, buenas tardes a todos. Hola, Tengo Patricia. dos preguntas. La primera es, ¿por qué dentro de lo que serían nuestras emociones repercuten tanto en nuestra salud hasta el grado de somatizar algún tipo de nuestro órgano que esté totalmente debilitado e impactar esa emoción en ese órgano? Y la segunda es, ¿cómo se puede controlar estas emociones para que no influyan en nuestro organismo? Gracias. A ti, Patricia. Mira, la segunda pregunta vamos a dejarla y yo creo que al final podemos hablar del tema de
qué podemos hacer para que las emociones, bueno, para controlarlas o educarlas o, en fin, ¿vale? Lo vamos a dejar un poco para el final, porque yo creo que es un tema muy interesante que podemos opinar un poco todos. Respecto a la primera pregunta que dices, ¿por qué se somatizan las emociones? Mira, las emociones hemos visto antes que era el proceso evolutivo ha creado las emociones precisamente para ayudarnos a sobrevivir. Y piensa en este tema de sobrevivir. Si viene un león, lo primero que haces es ponerte o bien a defenderte o bien a huir y hacerlo con todas tus fuerzas, ¿no? Hay un derroche de adrenalina. Entonces, lo importante en ese momento es correr o defenderte. Entonces, el sistema inmunológico tiene relativamente menos importancia en ese momento que el defenderte, ¿no? Entonces, todo está unido. La mente inferior, las emociones y el cuerpo físico, es todo, aunque estemos hablando de cosas diferentes, está todo unido, no hay separación, ¿no? Entonces, las emociones están continuamente alterando la biología del cuerpo, generando hormonas, generando adrenalina, generando etcétera, etcétera. Y todo eso se refleja al final en el cuerpo. Y se refleja en función de, porque cada parte del cuerpo está vinculado con algún tema emocional, ¿no? Los riñones tienen están influenciados por ciertas emociones, el hígado por otras, el bazo por otras, la persona que tiene problemas en la espalda, pues tiene también ciertas emociones que, bueno, siente que un gran peso en la vida, o sea, todo está vinculado, ¿no? Y entonces, en función de las emociones y pensamientos, el cuerpo se ve afectado, ¿no? Por eso es importante que las emociones sean emociones sanas, sentimientos sanos, sentimientos de los planos superiores, como hemos visto, que son el amor, la compasión, la benevolencia, la ayuda, el servicio, etc. Estas emociones o estos sentimientos que vibran alto son los que permiten que el cuerpo esté sano. En cambio, las otras vibraciones más bajas lo que hacen es están enfermando al cuerpo. No sé si, Patricia, te he contestado a tu pregunta, pero bueno, más o menos va por ahí. ¿Ok? Sí, muchas gracias. Gracias a todos. Vale, Patricia. Bueno, pues continuamos con lo que dice el libro. ¿Vale? Clarividencia. Dice, un clarividente bueno puede ver estas emociones, estamos hablando de las emociones, ¿no? Pues un clarividente podría ver estas emociones de una manera vívida y gráfica, pero los clarividentes buenos son escasos. Y este señor que está siempre aquí preguntando dice, no estoy de acuerdo. Conozco a varias personas que son psíquicos y que reciben comunicaciones de sus guías que se encuentran en forma de espíritu. Bien, pues un clarividente bueno no depende de guías que se encuentren en forma de espíritu. Un guía de estos, que también se conoce como una entidad astral, no está muy adelantado y con frecuencia es menos adelantado que la persona promedio. O sea, de hecho, cuando un medium, un clarividente, está hablando de que tiene un guía espiritual, no está hablando de un guía realmente, está hablando seguramente de una entidad astral que deambula por ahí, que puede ser digamos, alguien que ha muerto y está por ahí en el plano astral, ¿no? O incluso es lo que se llama una carcasa, ¿no? Que el ser que falleció ya ha hecho su proceso en el plano astral y se ha ido al Devachan, pero ha quedado ahí todavía un cascarón que tiene cierta energía y bueno, pues estos clarividentes pueden tomar contacto con ellos, pero realmente no son guías espirituales y son pues seres que no están muy adelantados. Pero bueno,
pueden aparentar estarlo, ¿no? Bien, estas entidades astrales no tienen más conocimiento profundo acerca de los misterios de la naturaleza de lo que tiene cualquier persona no iluminada. Un clarividente bueno o un vidente es alguien que ha recibido a lo largo de los años adiestramiento por parte de aquellos que están muy adelantados. O sea, un clarividente normal, una persona que nace siendo clarividente, si no ha estado adiestrado, resulta de que no tiene que ser tan bueno, ¿no? Él o ella aprende a distinguir las variaciones vibratorias sutiles y a interpretarlas con certeza. O sea, está hablando del clarividente bueno. El talento de los clarividentes no se desperdicia nunca en ser adivinos ni en realzar el ego de nadie. O sea, un clarividente auténtico, bueno, que ha estado adiestrado por otros que están más adelantados, no se detiene en ser adivinos ni en realzar el ego de nadie. Esta habilidad que los clarividentes poseen ha sido adquirida a un costo elevado en términos de trabajo y de esfuerzo, y la misma es utilizada juiciosamente y solo para el bien de la humanidad. ¿Okay? Todo esfuerzo que realiza una persona iluminada es para el bienestar de todos y nunca para beneficio del ego personal de uno. Entonces, los clarividentes que vamos a picar a su puerta y les pagamos, ojo, porque estos no son estos clarividentes de los que estamos hablando ahora. Dice, no obstante, me encantaría desarrollar la clarividencia. ¿Me puede decir usted cómo lograrlo? Pues bien, tratar de desarrollar la clarividencia se debe evitar en forma escrupulosa. No solamente la clarividencia, sino cualquiera de esos siddhis, de esos poderes que se hablan en teosofía, tratar de adquirirlos no es algo aconsejable. Esos poderes tienen que llegar de forma natural en función de nuestra evolución. ¿Okay? No hay que provocar adquirir esos poderes. Dice, ¿por qué dice usted esto? Pues si uno tiene el deseo de convertirse en clarividente, es porque existe un aspecto personal aquí, un aspecto egoísta, evidentemente. El deseo real es impresionar a otras personas y que éstas veneren a uno como a alguien que tiene una habilidad poco usual. Para aquellos que nacen con algún grado de clarividencia, esto es con frecuencia una maldición. Y esto yo puedo decir que por experiencia propia tenía yo precisamente una situación particular que no voy a contar ahora y alguien una persona conocida tenía una persona que le venía a limpiar a su casa, era la mujer de la limpieza y esta mujer de la limpieza tenía estos poderes adivinatorios, ¿vale? Pero siempre trataba de esconderlos, no quería tenerlos, pero sabiendo que los tenía y viendo que yo estaba en una situación, digamos, complicada, especial, esta persona me trajo a esta mujer para decirme cómo iba a evolucionar la cuestión que yo tenía en ese momento. Y era una señora muy tímida y bueno, pues me dijo algo que realmente se cumplió, fue cierto. Con el paso del tiempo vi que aquello que me dijo era cierto. Pero resulta de que esta mujer era una señora que limpiaba casas, no se dedicaba a la clarividencia, no cobraba por esto y no quería que nadie lo supiera. Solamente lo hacía en casos muy concretos y muy especiales. O sea, para aquellos que nacen con algún grado de clarividencia, esto es con frecuencia una maldición. Y sí, es cierto que estas personas pueden ver cosas en el plano astral emocional, pero su visión es limitada en extremo y nunca semejante a lo que podemos ver con nuestros ojos físicos. Imaginemos que estamos caminando a través de una niebla densa y espesa. De vez en cuando hay una abertura momentánea en la niebla
y solo mediante un esfuerzo mental intenso podemos percibir algo, pero nuestra visión vuelve a nublarse. Nos quedamos ahí tratando de describir e interpretar lo mejor que podamos lo que acabamos de ver. O sea, es una visión, digamos, muy nublada, ¿no? Esto es semejante a la experiencia de un clarividente. Usando nuestra imaginación, con lo que hemos así intuido, medio visto, ¿no? Tratamos de llenar las partes vacías a manera de que las cosas cobren algún sentido. Si se nos está pagando por una consulta psíquica, esta persona está sometida a una presión para dar una respuesta, para decir algo, ¿no? No resuelve mucho ser ambiguo, ya que el cliente vino a nosotros debido a su ego personal y nos está pagando para apelar a ese ego. Los psíquicos se encuentran bajo una gran presión para que nos den respuestas y casi siempre dan algún tipo de información. Alguna tiene un cierto grado de certeza. Algunos psíquicos reclaman ser un 80% certeros en sus interpretaciones, aunque la realidad es que no es un 80%, sino que es mucho menor que ese porcentaje que dicen. Este señor dice: conozco a algunos psíquicos que han sido certeros de forma sorprendente en las cosas que dicen. Bien, pues algunos psíquicos muestran acierto, en muchos casos de forma admirable, cuando nos hablan del pasado. La información que estos psíquicos están recibiendo no proviene de parientes nuestros muertos ni de guías que se encuentran en forma de espíritu. Estos psíquicos tienen la habilidad inexplicable de acceder y leer nuestra mente. Algunas de las cosas que nos dicen son sorprendentes porque son sobre temas acerca de los cuales no hemos pensado en años. Sin embargo, en este momento, estos psíquicos nos están hablando acerca del perro que tuvimos como mascota cuando éramos niños e inclusive nos dicen que se llamaba Fido. Y este dice: hombre, y eso, aún así esto es bastante impresionante. Pues sí, es impresionante, pero por lo general la información que se provee es de poca o de nula utilidad. Ya sabemos que tuvimos un perro que se llamaba Fido, pero esto no nos ayuda en nada a ser más iluminados. ¿A que no? Me imagino que no, pero resulta interesante y divertido recibir una interpretación de parte de un psíquico. Bueno, desafortunadamente esto no es tan bueno para el psíquico, toda vez que éste termina pagando caro por la sesión. El dinero que le pagamos no compensa en lo más mínimo el daño que dicho psíquico se hace a su desarrollo espiritual. No entiendo, dice. Pues cuando un psíquico entra en un estado mental pasivo, mediante el cual puede entrar en sintonía con el mundo astral, dicho psíquico se abre a ser influenciado por cualquier entidad que pase por ahí, y muchas de estas entidades son de naturaleza abominable. El mundo astral está lleno de entidades abominables. ¿Okay? No hemos visto a alguien en la calle vociferando y desvariando ante una persona invisible. Seguramente que lo hemos visto todos, a alguien que parece loco, ¿no? Que está ahí hablando solo. Dice: sí, lo he visto. Es atemorizante ver la mirada vacía en los ojos de estas personas. Siempre me cuido en evitar encontrarme con ellas. Pues el psíquico se topa con el mismo tipo de entidades que se topa la persona perturbada o enloquecida. Algunos psíquicos son capaces de evitar a las peores de estas entidades, de la misma forma que cruzamos la calle para evitar encontrarnos con la persona perturbada o enloquecida que viene en nuestra dirección. Pero ¿qué tal si esa entidad viene atraída por el cliente que el psíquico tiene al frente? Algunas de estas entidades no son horribles, sin embargo, tampoco son muy adelantadas. Los psíquicos están atrapados en un mundo de vibraciones malsanas. Los niveles inferiores del campo o esfera astral emocional
están repletos de vibraciones perjudiciales y los psíquicos están a merced de ellas por completo. El precio a pagar en términos emocionales y físicos es enorme. No es raro para los psíquicos enfermarse o morir mucho más jóvenes de lo normal debido al estrés. Lo mejor es dejar a un lado las actividades psíquicas y menos dedicarse a poner un negocio con estas actividades. Dice, ¿qué tal acerca de las sesiones espiritualistas y los medios que entran en trance? Pues el término, disculpar, el término espiritista sería más adecuado para describir estas actividades. En ellas no hay nada muy espiritual que digamos. Los mediums que entran en trance están jugando un juego muy peligroso. Aquí estamos viendo una entidad de estas en el mundo astral, y estas entidades que están en el mundo astral no son seres iluminados. O sea, eso tengámoslo claro. No son seres iluminados. Son el cuerpo astral de personas que han fallecido, o como hemos dicho antes, cascarones que quedan una vez que ya el ser se ha ido, el fallecido se ha ido al Devachan, y queda ahí todavía algo emocional que tiene cierta energía. No hay nada iluminado en el campo astral. ¿Okay? Los medios que entran en trance están jugando un juego muy peligroso. Cuando estos medios permiten que una entidad ocupe su cuerpo físico, esta actividad resulta ser mucho más íntima que el llevar a cabo un acto sexual con otra persona. Claro, esta entidad está poseyendo todo el cuerpo del medium. ¿Estaríamos dispuestos a dejar vacante nuestro cuerpo y permitirle a una entidad utilizarlo mientras estamos en un estado de inconsciencia y luego enterarnos de qué fue lo que ocurrió mientras estábamos ausentes? Porque la persona que entra en trance y la ocupa una entidad de estas, cuando está hablando, digamos, esa entidad por ella, y ella cuando despierta, cuando la entidad se va, no recuerda nada. Dice, es probable que yo hubiese estado tentado a hacerlo antes, pero creo que ahora no, después de lo que acaba de decir. Bueno, vale, pues estupendo. Yo diría que si alguien tiene, de los que estáis aquí, tiene esta posibilidad de ser medium, que no lo haga, que no se dedique a hacer negocio con su clarividencia, y evidentemente os invito también a que ninguno de vosotros vayáis a ninguna consulta de un clarividente de estos. ¿Okay? El mundo astral es sumamente delicado y difícil, ya que es ilusorio en su totalidad y emocional en su tasa vibratoria. Si tenemos todavía en nuestra naturaleza el más mínimo resquicio de ego, nos perderemos irremediablemente en los laberintos de este campo o esfera astral emocional. En este mundo astral solamente vemos con claridad cuando hayamos vencido al ego y a los deseos emocionales por completo. O sea, cuando nuestra evolución sea la adecuada, tendremos la capacidad de tener visión en el campo astral. Pero claro, entonces controlaremos este poder. Si ahora forzamos y adquirimos cierto grado de clarividencia, no vamos a tener control sobre lo que vemos en el campo astral, y seguramente vamos a tener problemas con lo que acabemos viendo. Bien, es obvio que esto lo logra una persona iluminada grandemente, y no alguien que se gana la vida haciendo interpretaciones psíquicas para personas con carencias emocionales. Cuando habla de carencias emocionales, yo creo que evidentemente casi todo el mundo, y respeto cualquiera que vaya a ver a un clarividente, él sabrá lo que hace, pero seguramente toda la persona que va
a ver un clarividente para que le explique algo, evidentemente yo creo que tiene una carencia emocional. Necesita que alguien le confirme, le diga, le alivie, etcétera, ¿no? Bien, no debemos dejarnos atrapar por el deseo de desarrollar habilidades psíquicas. Esto solo perjudicará nuestro desarrollo espiritual. Vemos ahora por qué Viveka y Vairagya son de tanta importancia. Si no recordáis lo que es Viveka y Vairagya, ahora lo vamos a comentar. Dice, refrésqueme la memoria acerca de lo que significan estos términos. Pues bien, Viveka es el discernimiento, la habilidad para ver las cosas con claridad sin que éstas pasen a través del filtro de las emociones, porque las emociones nublan nuestra visión. Viveka es algo desapasionado por completo. No entra en juego ningún sentido del yo. No es posible lograr esto si no se posee un fuerte intelecto y relativamente pocas personas lo poseen, aunque estemos convencidos de poseerlo. O sea, cuando decimos que tenemos discernimiento, evidentemente tenemos un cierto discernimiento, está claro, ¿no? Sabemos discernir entre lo bueno, lo malo, ciertas cosas, ¿no? Pero el auténtico discernimiento seguramente no lo tenemos, porque este discernimiento, el auténtico discernimiento, tiene ausencia de ego. Y todos creo que estamos todavía ahí con nuestro yoyito. Así que tenemos un cierto discernimiento, ¿ok? Aunque estemos convencidos de poseer un gran discernimiento. Bien. La otra palabra, vairagya, se traduce comúnmente como ausencia de deseo, pero es mucho más que eso, no solamente es ausencia de deseo. Este término, vairagya, significa también desapego y el no reaccionar ante las cosas, lo cual logramos cuando alcanzamos el dominio pleno sobre nuestras emociones. Quizá la mejor manera de describir el término vairagya es indiferencia al placer o el dolor. En otras palabras, ecuanimidad. Yo he puesto aquí la balanza, es decir, estar en nuestro centro y que nada nos perturbe, ¿no? Esto sería este desapego o esta indiferencia hacia el placer o el dolor. Y lo mismo que Viveka, el discernimiento, pues tenemos una cierta capacidad de desapego, pero normalmente tenemos un gran apego a muchas cosas, ¿vale? Pero tendríamos que ir perfeccionando este concepto de vairagya, que no significa pasar de todo, no significa ser indiferente, que me da igual lo que pase, no. Significa que las cosas no nos perturben, que seamos indiferentes a las circunstancias de lo que está ocurriendo en el sentido este, de que no nos perturbe, que no nos desequilibre. Pero eso no significa que tengamos indiferencia, que nos dé igual una cosa que la otra. No, ojo, que vairagya no significa indiferencia. ¿Okay? Desapego no significa indiferencia. Nuestra compostura se mantiene inalterada ante los eventos en la vida que les ocasiona un colapso emocional a las personas menos iluminadas. Somos imperturbables. Eso no significa ser indiferentes, ¿ok? O pasotas. Aquí se usa la palabra ser pasota, ¿no? Me da igual 1 que 10. Bien, debemos dedicar nuestro tiempo y esfuerzo a desarrollar el carácter y no dedicarlo a nuestro desarrollo psíquico. Aprendamos a ser honestos escrupulosamente en todas las cosas. Esto es más difícil de lo que pensamos y ser honestos con nosotros mismos resulta de lo más difícil. Recordar, cuando Patricia hablaba de cómo controlar las emociones, aquí se está hablando también que con vairagya y viveka logramos el dominio de nuestras emociones. O sea, luego hablaremos
de este dominio, de este control o de este educar emociones, ¿no? Bien, desarrollemos nuestra propia práctica espiritual. Dediquemos tiempo a la contemplación en silencio, a observar la vida, a hacer apuntes, a analizar, a descifrar cómo funcionan las cosas. Cada minuto que desperdiciamos en conversaciones inútiles, en involucrarnos en dramas o permitirnos el lujo de ir en búsqueda de emociones, es un minuto que se pudo haber utilizado de forma más efectiva en la práctica de la contemplación. Estoy convencido de que a más de uno de los que estáis aquí escuchando os resulta un poco paradójico esto de no ir en busca de emociones, porque sé que mucha gente piensa que la emoción o el sentimiento es aquello de decir, sigue a tu corazón, ¿no? Hay personas que piensan esto y la cosa no va por ahí, la cosa no va por ahí. Las emociones y los sentimientos no tienen gran cosa que ver con el corazón, ¿ok? Aprendamos a hacer el bien en el mundo. Ser bueno no es suficiente. Debemos también hacer algo, no solamente ser buenos. Irradiemos paz y bondad donde quiera que vayamos. Porque ser bueno, cuando las circunstancias lo permiten, es muy fácil. El problema es ser buena persona cuando las circunstancias se tuercen. ¿Okay? Algunas personas irradian frustración, desconfianza y ansiedad. Hagamos lo contrario e irradiemos ese resplandor de paz indicativo de estar un poco más evolucionados, ¿no? Suponiendo que así sea. Una vez hayamos alcanzado un progreso de relevancia en el desarrollo del carácter, podremos ser capaces de desarrollar la clarividencia con menos riesgo de que esto vaya en detrimento de nuestro bienestar general. O sea, cuando evolucionamos lo suficiente, puede aparecer este, digamos, poder, esto siddhi, que sea la clarividencia. Pero como tendremos un desarrollo más evolucionado, este poder clarividente lo sabremos utilizar. No vamos a poner una consulta con un cartel en la calle que diga clarividente, lo adivino todo, ¿vale? Bien, hasta tanto no haya llegado ese tiempo, estemos conformes con lo que aparenta ser un progreso lento. Mientras mantengamos una presión constante en la dirección correcta, todo irá bien. La carrera la ganaremos con un esfuerzo lento y constante. Lento o menos lento, pero si estamos ahí en el camino esforzándonos, no esforzándonos para lograr un beneficio personal, sino esforzándonos porque queremos aprender, queremos evolucionar, queremos ser mejores personas, queremos ayudar mejor a los demás, queremos ser más compasivos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no por un beneficio personal, ¿vale? La impaciencia y el deseo por un progreso acelerado son síntomas de que todavía no estamos listos. Y mientras más nos presionemos por obtener logros, con tanta más certeza será que fracasaremos. Nuestra meta espiritual debe comprender varias vidas. Algunos ya llevamos algunas, digo, no me estoy refiriendo a mí, pero seguramente ya llevamos, muchos de nosotros, algunas vidas donde hemos entrado en este camino aunque no nos acordemos, y por eso estamos ahora aquí en la Sociedad Teosófica, ¿no? Digo yo, seguramente no es la primera vez que tomamos contacto con el mundo, digamos, espiritual, ¿no? Si solamente nos preocupamos por lo que podemos lograr en esta vida, ello es indicativo de que el ego está por medio, ¿ok? El yo superior no se preocupa solo por esta vida. Él tiene un campo de visión mucho más amplio. No tiene prisa, digamos, ¿no? Tengamos presente el relato de la mariposa que hemos hablado al inicio. Mientras con más ardor deseamos algo,
tanto más seguro será que no lo logremos obtener. Si nuestros motivos son altruistas por completo, nuestro progreso será lento y constante, pero mucho más seguro. Existen muchos destrozos y muchos restos abandonados a lo largo del camino hacia el desarrollo espiritual, cada uno de los cuales fue causado por la impaciencia y el ego personal. Yo diría que hay más de un buscador de estos impacientes, un buscador espiritual impaciente, que lo ha puesto todo y empieza con unas ganas tremendas y llega un momento que a lo mejor se desinfla y se va, lo abandona todo y se va a la vida que tenía antes. ¿Okay? O sea, las cosas tienen que estar claras. Si tenemos un objetivo claro y bueno, sin prisa, pero digamos con constancia, ¿no? Con un esfuerzo dedicado, pues bueno, seguramente será mucho más eficaz que aquel que tiene un anhelo enorme y se esfuerza porque quiere conseguirlo ya y quiere aprenderlo todo y quiere conseguir todo, ¿no? Algunos de estos abandonan. ¿Okay? Como dijimos anteriormente, las emociones son de naturaleza compuesta. O sea, intervienen varias, incluso sentimientos, ¿no? Pero en un momento dado, cada persona acarrea un aura que refleja la totalidad de su energía emocional y mental. Y más importante aún, esta energía emocional y mental es acumulativa. Seguramente todos nosotros también tenemos experiencias de esta acumulación de energías emocionales y mentales. Dice, ¿cómo es que esta energía es acumulativa? Pues si nunca logramos resolver un asunto de índole emocional que ocurrió cuando teníamos 5 años de edad, por ejemplo, ¿no? Todavía estamos cargando esta energía. Todavía dicha energía nos afecta a nosotros y a todos los que están a nuestro alrededor. Si hay otras personas que también tienen asuntos no resueltos de una naturaleza similar, nuestros patrones de energía refuerzan los de estas personas y viceversa. Todos llevamos alguna mochila grande o pequeña. Algunos llevan una gran mochila a cuestas, ¿vale? Algunos llevan una mochila enorme. Nada cambiará hasta que uno de nosotros haga un esfuerzo por eliminar esa energía de su vida. Una vez hayamos eliminado de nuestra aura esa frecuencia energética mediante un esfuerzo intenso de parte nuestra, este esfuerzo, cuidado, cuando la palabra a mí no me gusta, seguramente es resolver la historia que traemos en la mochila, ¿no? Resolverla de alguna manera, ¿no? Cuando hemos eliminado esta frecuencia energética, ya no estaremos infligiendo la misma a otros y además ya no seremos susceptibles a vernos afectados por la que todavía traigan consigo otras personas. Son demasiados los estudiantes de la nueva era que sencillamente tiran y aprietan el cordón de amarre de la bolsa en donde se encuentran sus emociones no resueltas. Piensan que si ignoran tales emociones por tiempo suficiente, las mismas desaparecerán. Y esto no es lo que ocurre, sino que ocurre todo lo contrario. A medida que ignoremos tales emociones, esta acumulación que traemos en la mochila, si la vamos ignorando y no están resueltas, no desaparecen, sino que irán ganando fuerza. ¿Okay? Entonces, ¿qué puedo hacer yo para eliminarlas, para empezar a progresar, ¿no? Pues es una pregunta muy buena. Hasta tanto no hagamos algo con respecto a nuestras emociones, no podremos lograr un progreso verdadero. Una vez hayamos logrado un adelanto en la solución de asuntos viejos, entonces tendremos la capacidad de evitar que se arraiguen asuntos emocionales nuevos en nosotros. Y poco a poco estas emociones dejarán de ser la fuerza dominante
en nuestras vidas. Aquí está hablando, parece que diga que lo que tendríamos que hacer es ir al psicólogo para resolver esta mochila que traemos aquí, ¿vale? Puede ser que sea necesario para algunas personas ir al psicólogo. A nuestro nivel, que estamos aprendiendo teosofía y tal, yo diría que resolver lo que traemos ahí en la mochila, es asunto nuestro. Se trata de reflexionarlo, de comprenderlo, de entender que lo que pasó, pasó, de que el pasado pasó. No se trata de que... mirad, es una historia complicada, porque seguramente no quiero... es difícil porque hay muchas personas que tienen una buena relación con psicólogos y están ahí intentando resolver sus historias, sus problemas y tal. Algún día haré una charla sobre el tema del conocimiento de sí mismo, porque hay personas que piensan que yendo al psicólogo se conocerán a sí mismos. Y yo diría que conocerse a sí mismo a través de un psicólogo nunca, nunca, nunca se acaba. Es un proceso que nunca termina. No vamos a conocernos a nosotros mismos yendo al psicólogo. Ahora bien, hay ciertos traumas, ciertas historias que a lo mejor sí que requieren de un profesional para que se solucione, ¿no? Pero en general, cuando una persona tiene ciertas herramientas como tenemos nosotros con la teosofía, yo diría que tenemos que ser nosotros los responsables de sanar nuestras propias historias y comprenderlas, sanarlas, ¿ok? Esta es mi opinión, pero respeto que cada uno tenga la suya, ¿eh? No penséis que estoy en contra de los psicólogos, porque seguramente en muchos casos hacen una buena labor, ¿eh? Bien, continuemos. Cuando lleguemos a este punto de haber resuelto estas emociones, estas historias que traemos en la mochila, aumentará de forma significativa la rapidez de nuestro crecimiento espiritual. Es sólo mediante el aprender a controlar nuestra mente que aprendemos a controlar nuestras emociones. Atención, sólo cuando aprendemos a controlar nuestra mente es que podremos controlar nuestras emociones. O sea, antes Patricia hablaba de cómo controlar las emociones. Aquí nos está diciendo que primero tenemos que ser dueños de nuestra mente, ¿vale? Y es a través de la mente que podemos, yo no diría controlar, sino educar, conocerlas y de alguna manera dominar a través del proceso mental, una mente ya, digamos, bien puesta, una mente que no es parlanchina, que no es el mono saltarín que va de un lado para otro, cuando a través de la meditación, que precisamente la meditación está para esto, ¿no? Para hacer que la mente no sea esta mente el mono saltarín, a través de este proceso de control de la mente, de apaciguar nuestra mente, de ser los dueños de nuestra mente, es cuando podremos empezar a dominar, a educar, a gestionar nuestras emociones. ¿Ok? Y con esto acaba este capítulo 12 y yo creo que hay mucho de lo cual podemos estar ahora hablando o opinando, ¿no? La pregunta del libro es, ¿son amigas o enemigas las emociones? Había la cuestión de controlar o educar las emociones. ¿Qué hacemos? ¿Cómo controlarlas o educarlas? Vale, clarísimo. Y lo último se me ocurría era, tenemos que priorizar el razonamiento o, como dicen muchos, hay que seguir al corazón. Que ya he dicho antes que las emociones poco tienen que ver con el corazón,
¿no? Priorizamos el razonamiento o las emociones. Y bien, a partir de ahora pues vamos a entrar en preguntas, opiniones, etcétera. Antes quería comentaros, disculpa un momento, Georgina, que el próximo capítulo, que será ya después de vacaciones, os informaremos con antelación, no sé en este momento cuándo empezaremos. Este capítulo 13 es muy interesante, muy interesante. Os aconsejo que lo leáis porque hablará del amor y la felicidad, relaciones de maltrato, amor incondicional, el poder de la tristeza, gozo, felicidad, almas gemelas, una historia que es La casa a la vera del camino y otra historia que es El relato de la estrella de mar. Hablará de la preocupación y hablará de lo que hemos hablado algo aquí antes, de la adicción al drama. O sea, como decía, es un capítulo súper interesante. Y bien, pues felices vacaciones. Vamos a empezar ahora con el tema de las preguntas, del debate, de las opiniones. Georgina y luego Patricia. Gracias, querido hermano Ramón. Mira, efectivamente, tú decías que a lo mejor bueno, comentabas que a lo mejor ver un psicólogo no era, o sea, sí es y no es, ¿no? ¿Por qué? Yo nomás brevemente te quiero poner algo sobre la mesa. Cuando yo me separo de una pareja en unión libre, digo, ya para que no me doliera, porque la primera pareja fue matrimonio y entramos en proceso de divorcio y fue muy doloroso. Entonces, cuando me separo de la segunda pareja, híjole, pues me pegó más porque fueron muchos años. Y a mí se me ocurre irme a meter, no sé ni cómo llegué, a un grupo con un joven muy joven de veintitantos años que nos daba cursos de prosperidad, de abundancia, magia blanca, magia roja, magia verde, magia azul y todas las magias que quieras, habidas y por haber, incluyendo hasta la santería. Pero en una de sus sesiones, no sé si atinadamente o no, pero a mí en lo personal me ayudó mucho. Él dijo que no podíamos hacer nada, nada de magia, nada, si no primero nosotros estábamos bien. Entonces nos hizo una sesión muy larga de meditación, de ver ese ser al más que te había lastimado en tu vida. Y bueno, en pocas palabras nos coacheó. Yo salí llorando, todo el mundo creo que lloramos dentro del inter que pudimos alcanzar a oír de la meditación. Y yo la verdad sí me sentí muy liberada. Creo yo que en este camino, ya voy a lo que voy ahora, mi comentario, creo yo que en este camino podemos ser coaches de nuestros hermanas o hermanas. Sí se acercan, sí te comentan, ¿sí? Porque si yo observo y veo, no voy a llegar y, oye, es que tú tienes un problema. No. Si esa persona se acerca y te comenta, y yo he tenido varios casos de varias hermanas, ¿no? En especial una que dice que ya concluyó con su psicólogo, y entre broma y broma yo le dije un día, ¿no? ¿Sabes qué? Yo ya no te voy a vender la natura. Yo lo que te voy a cobrar es cada llamada telefónica, porque te coacheo casi una hora para estabilizarte, para equilibrarte, para hacer un poco de conciencia, etc, 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 etc. Y ahorita con lo que tú mencionabas, creo yo que podemos ser eso, unos guías nada más, siempre y cuando los hermanos o hermanas se acercan a nosotros. Si no, pues con la pena. Yo puedo ver que esa persona esté llena de odio, de envidia, de amargura y de etc, etc, etc. Pero yo no podré entrar a darle un pequeño consejo o una guía si no se acercan a mí. Esto es importante en estos aspectos iniciáticos, creo yo, porque si no, no vamos a lograr una evolución. Yo la persona que coaché, les quiero comentar que tomó un curso de Cábala con gente, pues sí, como que judía, porque eran cursos carísimos. En mi época, si yo lo hubiera tomado, en una clase me gastaba toda la mensualidad, ¿no? Entonces imagínense lo caro que era y lo que ella invirtió. Y entonces yo le decía, a ver, ¿de qué te sirvió tal clase de cábala si no lo estás aplicando?
¿de qué te sirvió tal clase? O sea, yo después, ya ahorita acá en la pandemia, tuve acceso a tomar unas clases de cábala así poco a poquito, y desde lo que le llaman estos judíos o hebreos, llenar la vasija, ¿no? O sea, vas a vaciar para volver a llenar. Y entonces yo le decía, ¿dónde quedó todo ese conocimiento? Fíjate, todo lo que pagaste es el dineral. ¿Para qué? ¿Para que estés ahorita con un psicólogo? ¿Para que ahorita te dicen mi alma y te enciendes? No, mi reina, el conocimiento es para aplicar. Analiza. Mm. Y luego de pilón, pues ya cuando me di cuenta, yo era la coach, ¿no? Dije, oye, de pilón yo soy la psicóloga, ¿no? Entonces mejor págame a mí, ¿no? Pero sí considero que todo este conocimiento debemos de aplicarlo, obvio, primero a mí, pero después, si alguien se acerca, poder hacer un buen coacheo con ellos, ¿sí? Guiarlos, no imponer, guiar. ¿Sabes qué? Es que mira, fíjate esto y esto. Es difícil, como tú bien dices, Ramón, es difícil, ¿sí? Y con respecto a la clarividencia, nada más te quiero comentar que hay gente que la traemos ya innata. Afortunadamente a mí creo que ya se me está yendo, qué bueno, porque no es nada agradable. Es muy feo, más cuando te llegan en sueños cosas de tu familia, no, qué horror. O sea, yo por eso le digo, no, adiós, adiós, bye bye, usha, usha, usha. Pero y efectivamente, como bien decían, si lo vas a hacer con fines lucrativos, que cuando yo me percaté a los 20 años, dije, "¡Ah! Ya sé cuál va a ser mi profesión después de jubilarme. Voy a poner un negocio, les voy a leer la mano. No, hombre, ¿yo para qué quiero la jubilación si de ahí, de la leída de manita con 5 manitas al día, ya tengo para comer y para la despensa? Pero ahorita que ya soy jubilada, digo, no, gracias a Dios, no. Yo paso. Quiero evolucionar y evolucionar bien, no así. Que a veces Vale. cuesta dinero, sí. Que a veces quieres tomar un curso, por ejemplo, ahorita el de Puebla que está programado, lamentablemente no puedo ir y quiero, pero ya por la cuestión de habitación, comida y etc., pues estoy atadita de manos y no puedo, ¿no? Dije, no, me desbalanceo mis gastos, ¿eh? Y mis viajes famosos que salgo, ¿no? Entonces todo eso a veces, este conocimiento nos tiene que ir aterrizando. Y no me da envidia, al contrario, me da mucho gusto y qué lástima que no voy a ver a Martin Leiderman, pero ni modo, me la voy a perder. Es mi comentario. Muchas gracias, Ramón, nuevamente, porque en serio, Vale, Georgina, tú gracias. te aplicas, tú lo depuras, lo digieres, nos los das. Y a mí eso me hace pensar más. Siempre me deja cada clase pensando muchas cosas. Gracias, Clarisa, por haberme aceptado en estos grupos. La verdad, yo siempre hablo de ustedes con todas mis hermanas. Digo, estoy encantada con los teósofos y espero un día poder entrar en alguna sociedad teosófica con ellos, porque son Vamos, magníficos, encantadores. Ellos sí estudian y practican las cosas, lo que aquí nosotros nos hacemos mensas, pero bueno, todos en fin, sois muchas gracias a bienvenidos. todos, por escuchar. Todos sois bienvenidos siempre. Todos. Molt bé, Georgina, gracias por tu comentario. Patricia, Hola Ramón, mira, quisiera preguntarle dos cosas. La primera, cada emoción que nosotros tenemos día a día, la tenemos que observar, ¿no? La tenemos que analizar el por qué está aquí. También tiene un aprendizaje y soltar, ¿no? Porque al final de cuentas es algo que nos llega para poder evolucionar, ¿es correcto? sí. Y Eh, la segunda es, hay una cámara que se llama cámara Kepler, que es la que identifica lo que sería el aura. Ahí en cada fotografía muestra también lo que es cada emoción. Entonces, con esa cámara también puede uno identificar qué tipo de emoción trae esa persona. Y sí, como decía Georgina, es muy difícil tener lo que sería una clarividencia, pero me imagino que se tiene que adiestrar, ¿no? Para mejor uso hacia la humanidad. Gracias. Patricia, no lo sé qué contestarte. Me parece correcto lo que comenta. Yo lo que creo, he vuelto a poner esta pantalla de las preguntas porque creo que podríamos centrarnos en este tema, ¿no? En estas cuestiones de aquí. Eh, hay
la escuela de los estoicos, el estoicismo, habla de precisamente controlar o educar o dominar las emociones. O sea, el estoicismo habla de ese estar en el centro, de que las circunstancias que ocurren en la vida no nos desequilibren, ¿no? Entonces, el tema está, ¿cómo podemos hacerlo, ¿no? Ya hemos hablado antes del tema de que lo primero que tenemos que hacer es educar nuestra mente, hacer una mente que no sea ese mono saltarín que va de un lado para otro, y cuando, a través de la meditación, por ejemplo, ¿no? Y cuando tengamos este control mental, este dominio de nuestra mente, de nuestro razonamiento, que por cierto, el razonamiento, quizás no todo el mundo sabe razonar. Muchas personas lo que hacen es argumentar todo lo que oyen de otros a través de la tele, de la radio, de los periódicos, etcétera. Ese es su razonamiento. Se adhieren a, digamos, a lo que otros dicen porque son más de por aquí o más de por allá. Rechazan unas opiniones y aceptan otras. El razonamiento sería aquello de decir, independientemente de lo que otros piensen, ¿qué pienso yo? ¿Vale? O sea, el razonamiento es algo más complicado de lo que la gente suele pensar que es el razonamiento, ¿no? Entonces, una vez que tenemos dominio en el razonamiento es cuando podemos empezar a controlar, a dominar, a educar las emociones, de forma de que la emoción que hemos dicho que es algo involuntario, automático, pues que deje de ser automático, que deje de ser una reacción automática. Evidentemente hay alguna emoción, por ejemplo, el susto, el miedo, quizás son necesarias, ¿no? Pero una emoción de ira, de rechazo fuerte y tal, esto deberíamos de controlarlo. No, no es una emoción que nos ayude en nada, al revés, está perjudicándonos, ¿no? Entonces tenemos que generar ese hábito de ser consciente de que no hemos de reaccionar, hemos de recibir lo que ocurre, lo que nos dicen, lo que ocurre en la vida, etcétera, y cuando hemos aprendido a no reaccionar es cuando podemos coger el hábito de que esas emociones no nos hagan tambalear, ¿no? Bien, abro el turno para que penséis eh, qué queréis preguntar o qué queréis opinar, etc. Georgina dice, son amigas si las controlas, si razonas tus pensamientos y emociones. Bueno, vale. Bueno, Clarisa. Bueno, si observamos nuestras emociones, las reacciones que se pueden desarrollar en un momento dado según las circunstancias que se están dando afuera o adentro, nos daremos cuenta de que en ello hay un componente que es muy importante y es que no aceptamos situaciones actuales o no aceptamos todavía situaciones que se dieron en el pasado. Por lo tanto, todavía hay cuestiones que resolver con personas con las que hemos tenido por periodos conductas en la vida, encuentros en la vida. Pueden ser familia, pueden ser amigos, pueden ser compañeros de trabajo, lo que sea. Pero cuando se produce una emoción, hemos de descubrir hacia qué es, porque no se tiene hacia nada, sino que hay un algo, y ese algo tiene una imagen mental de la clase que sea. Y eso es lo que hemos de reconciliar en nosotros. De manera que llegar a estar en paz con todo el pasado y con todo el presente, que no es poco, ¿no? Pero es una tarea que es ineludible, la tenemos que hacer.
Cuanto más tardemos en hacerla, tanto más sufrimiento habrá en nosotros, se seguirá prolongando. Cuanto más pronto la hagamos y persistamos en ello, más pronto llegará el día que en nuestro ser se habrá instaurado la paz con todo y con todos. Sí, sí. Hay otro tema que también me gustaría comentar, es el tema aquel de la mochila que traemos, ¿no? De cómo resolvemos estas historias, traumas infantiles. Eh, Hay personas que son adictas a estos cursos o terapias para resolver traumas, traumas ciertos o traumas inventados. Traumas inventados. Conozco a una persona que tenía un trauma, ella decía, de infancia, de nacimiento, acerca del abandono. ¿Ok? Estuvo yendo de terapia en terapia, cursos de crecimiento personal, etcétera, etcétera, hasta que parece que empezó a resolver el tema del abandono. No quiero opinar si era un abandono cierto o falso, pero bueno, una vez resuelto o medio resuelto el problema del abandono, empezó a salirles otras historias y siguió con más terapias y iba de terapia en terapia. Y además ella tenía, digamos, esa... eh, era su forma de vida e incluso presumía de que estaba en un camino espiritual de crecimiento personal. Era, ella se identificaba con esa actitud Sí. ante la vida, ¿no? Y una vez me dice, mira, he estado en un grupo de Gestalt, era un terapia en grupo, y bueno, cada uno empezó a decir lo que le pasaba. Uno dice esto, el otro, ta, ta. Y esta persona empezó a encogerse, se quedó la última, hasta que ya todos habían dicho lo que le pasa a cada uno, y le dijeron, bueno, oye, ¿y tú? ¿A que sé lo que contestó? Dilo, dilo, dilo. Pues que al final a mí no me pasaba nada. No, 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 al revés. Al revés, dijo, es que a mí me pasa de todo lo que se ha hablado aquí. Pues no había entendido nada. Bueno, era esas adicciones, como antes hemos estado Ya hablando, entiendo. Sí, a la sí, adicción al drama. Pues aquí había una adicción sí. al trauma, al crecimiento personal, a la terapia, y eso daba sentido a su vida. Y no, o sea, era un no acabar nunca. O sea, eso era imposible de acabar. Y era una persona inteligente, digamos, con estudios y formación universitaria y tal. Entonces, bueno, nosotros tenemos aquí una herramienta estupenda que es la teosofía. Tenemos unas enseñanzas geniales y es uno, ojo, por favor, no me malinterpretéis. Igual alguien necesita ir a un psicólogo para resolver algún asunto, no estoy diciendo. Pero en general tenemos que ser nuestros propios, el dueño de todo lo que nos pasa. Tenemos que, o sea, ir a alguien. Antes, Georgina, hablabas de una separación dolorosa, tal. Bueno, si nos ocurre a nosotros, pues vale, es dolorosa, hay que pasar un duelo, pero tenemos que ser los dueños de nuestra vida. Tenemos que ir a un psicólogo a que nos diga, a que nos consuele, a que nos diga, oye, esto es lo que pasa, es la vida, todo lo que empieza acaba, en fin, no sé, muchas historias que nos puede decir, pero son herramientas que nosotros tenemos y tenemos que ser los dueños de nuestra vida. Nosotros, estoy hablando de los que estamos estudiando teosofía, y sin que ello signifique
que puede haber motivos que necesite que se vaya a un psicólogo para que nos ayude. Pero en general creo que tenemos que ser los dueños de nuestras propias historias. No os enfadéis conmigo si no estáis de acuerdo. Magda, No, no me gusta que te pongas tan totalitario. Hay vale, vale, gente que vale. cuando le sucede algo no puede cogerse el conocimiento de sí mismo y empezar a ver. No, no, no es el momento aquel, pero necesitan una mano que les acompañe en aquel momento. Y luego seguramente que buscarán conocerse mejor, pero es como en el momento de la crisis, yo creo que pueden echar mano de los profesionales que les van a ayudar. Bueno, Es que tú te pones muy chulo, así que sí, no, que no, que no, pero ¿cuántos años llevamos en teosofía? Muchos, y estamos ¡Uh! estudiando. No, no, y estamos estudiando, pero el que Sí, tiene la crisis en un momento, no le puedes dar el libro. Necesita que se le ayude a salir y a que lo comprenda. Y luego por él mismo buscará. Y yo no he ido nunca al psicólogo, ¿eh? No te creas que estoy en terapia. molt bé, Magda, ¿Vale? molt bé, Magda, de acuerdo. ¿Quedamos de acuerdo? Quedamos de acuerdo. Ya he dicho antes que puede haber circunstancias que sea necesario recurrir a un profesional, ¿vale? Pero en general digo, nosotros tenemos que ser autosuficientes. sí. Eh, Sí. y eso no A ver, significa que no haya hay- ese momento de crisis que hablas que necesite un profesional, lo ¿vale? malo es Sí, cuando se constituye un hábito. sí, Esto no. claro, porque hay De personas momento, que de pronto han dicho, yo llevo 20 años yendo al psicólogo, pues malamente, ni él ha hecho nada por ti, ni tú has hecho nada de lo que él te no. decía que hicieras. Mira, el otro día me encontré una amiga y le ha muerto el marido de un cáncer, pero de hoy para mañana, ¿no? Pues me dijo, tú no sabes lo bien que me ha sentado ir a un grupo de duelo. Claro, Claro, claro. a mí no se me ocurrió decirle que no se preocupe, que ya volverá conmigo, que él lo volverá a ver y que no. Solo le dije una frase al final y me dijo, ¿dónde estás metida tú? Eh, Pero ella en aquel momento cuando le dicen tu marido no tiene solución y la solución que podríamos aplicar aún padecerá más, se le murió y acudió a un grupo de duelo. Dice, y no Claro. sabes el bien que me ha hecho. Por eso yo creo que estas cosas están para ayudar, no para quedarte fijo metido allí y descargar tu responsabilidad en ellos. Ya Molt bé, está. Magda, molt bé, molt bé. Georgina, Yo creo que entrar a un grupo, así como dice mi hermana Magda Sanz, de duelo, de alcohólicos anónimos, de los fumadores empedernidos y yo qué sé, son buenos porque tú vas viendo es un, como decimos, un abanico de diferentes vidas, ¿no? Y cómo se han dado cada una y qué originó el que cayeron, en este caso, los alcohólicos, ¿no? ¿Por qué fueron cayendo, ¿no? Pero cuando uno entra también, yo voy a hablar por mí, hace no sé cuántos años, precisamente en la separación, todo me cayó así de bomba, ¿no? El maestro, este joven, el otro no tan joven de la Sociedad Filosófica Hermética, tarot iniciático, y entonces cuando allí me empiezan a hablar de apegos, de concentraciones y de todo, entonces creo que yo misma me volví mi psicóloga. Digo, para empezar, vivía en Pueblo Quieto, estaba construyendo, colegio de paga la hija y sin pensión alimenticia, ¿no? Porque mi vida cambió después con la pensión. Es difícil. Y sí decía yo, ay, necesito como que una ayuda, pero, oye, hija, ¿de dónde? No hay money. Ya me lo acabé entre albañiles, tabiques, cemento, grama. Y a veces la vida te pone circunstancias muy difíciles, ¿no? Pero ese curso que no nos cobraba más que creo que en aquel entonces 10 pesos cada clase, y pues sí, a ir en carrito, no traía carro, ¿no? Entonces decía yo, bueno, vamos a aprovecharlo, ¿no? Y sí, te empiezan a hablar ya de cosas nuevas. Digo, nunca fuimos iniciados ahí. Entramos 100 gentes y de 100 terminamos 20.
Y fueron 2 años de cada sábado, así como la misa de todos los días, ¿no? Cada sábado, a rigor. Y cuando le fui viendo sentido y viendo beneficio, yo dije, de aquí soy y no me quito, ¿no? Digo, el que se quitó fue el maestro porque pues, se lo llevó el gran arquitecto del universo y adiós, ¿no? El eterno oriente, ¿no? Es como el maestro Gasparcito Torres, ¿no? Que, ay, cómo lo quise tanto, y de repente, pues que se enferme, que se vaya. Yo, no, bueno, ¿por qué me los quitan antes de, no? No concluyo todavía el curso y adiós, a volar, ¿no? Mariposa a volar. Me dejan aquí, a la mitad del camino. Entonces, yo creo que eso es bueno. Buscar, tú tienes que buscar como persona salir, porque, reitero, el dinero en ese momento, digo, no, era lo que menos tenía porque todo lo gastaba y aparte el gas, el agua, la renta, la renta, el predial y bueno, teléfono, en fin. Y no me acuerdo si había internet en aquel entonces, ¿no? Sí, son muchas cosas, pero yo creo que cuando tú quieres salir de ahí, tienes que ir buscando cómo salir. Molt bé, Sí molt bé. gastaba en los camioncitos, ¿eh? Créanme que sí, porque me iba de aquí, uno derechito hasta la Ciudad de México que me costaba, vamos a decir, 2 pesos. Y luego métete al metro, ¿no? Y a caminar para llegar a la clase del tarot iniciático, ¿no? Pero por eso dicen por ahí los dichos, ¿no? De los libros. Querer es poder, ¿sí? El que quiere y el que busca la verdad la encontrará, ¿no? Si yo quiero que todo venga a mí, está medio difícil también, ¿no? Pero sí, Molt bé, creo que Judit. los Gràcies. grupos de apoyo creo que son buenos, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, Daniel, Hola Ramón, mira, yo creo que tú estás más en la línea de los filósofos. Los filósofos dicen que no hace falta la psicología, porque nacemos ya desequilibrados. Esto para empezar. Y ahí han encontrado un caldo de cultivo muy importante para desarrollar todo su trabajo, ¿no? Y los filósofos lo que opinan es que hace falta más filosofía y menos psicología. Pero bueno, esta es una opinión de ellos que yo en parte puedo compartir. Es verdad que hay situaciones y hay patologías, porque ya cuando la cosa ya adquiere entidad de patología, evidentemente hacen falta unos profesionales, ¿no? Pero que en muchas situaciones no ayudaría más un filósofo que un psicólogo. Esto también es cierto. Por otra parte, comentar que yo creo que realmente sí que hay muchas personas buenas. Muchas. Perdón, buenas personas. Hay muchas buenas personas. Porque todos en algún momento echamos mano de la solidaridad, de la ternura, de la compasión. En algún momento de nuestras vidas podemos tener la oportunidad de hacerlo. Pero lo que realmente debemos de caminar es hacia ser personas buenas, que es muy diferente a ser buenas personas. Porque las buenas personas, ya digo, hay muchísimas, porque están sujetas a una ética prescriptiva. Es bueno el ciudadano que cumple con sus obligaciones de ciudadano, etc. Es una buena persona. Pero personas buenas hay pocas. Y las personas buenas son aquellas que, como tú decías, o como decía el libro, tienen persistencia en los actos de bondad, que no son esporádicos, sino que hay un día a día en el cual ese acto de bondad se va manifestando. Eso es una persona buena. Lo otro, como nosotros, como el resto, o como muchos de nosotros, somos buenas personas. Simplemente quería hacer este comentario. Gracias. pues gracias a ti, Daniel. Acabas de comentar algo que yo te digo sinceramente que estoy, digamos, también entender lo que voy a decir, un poco decepcionado con el ser humano. Un poco decepcionado con el ser humano. Porque, mirar, en Alemania de Hitler eran personas como nosotros, buena gente, en teoría, y se volvieron todos nazis. Bueno, todos no, pero una gran mayoría se volvieron nazis. Y yo pensé que eso ya no volvería a ocurrir porque hay una historia y habríamos aprendido de la historia y resulta de que no hemos aprendido.
mientras la cosa ha ido más o menos, parecía que todo el mundo era medio bueno y ahora la cosa está volviendo otra vez. Digo, entonces, por eso decía que estoy un poco decepcionado, ¿no? Los seres humanos nos queda todavía mucho por avanzar, mucho por evolucionar, muchísimo. Pensamos que que hemos conseguido grandes logros y si miramos de hace 2000, 3000, 4000 años los escritos que hay y tal, en aquella gente era mentalmente, a nivel de inteligencia, era igual que nosotros. Hemos ganado mucho a tecnología, mucha ciencia, ha avanzado mucho, pero psicológicamente somos exactamente igual, no hemos avanzado apenas nada, ¿vale? Entonces nos queda un largo camino que recorrer los seres humanos para ir evolucionando, ¿no? Estoy de Y acuerdo, Ramón. Hay mucha animalidad todavía, sí, sí, muchísima animalidad. lo que está Y viniendo no solamente aquí, sino en todo el mundo, es algo que a mí me sorprende de que eso, de que esté involucionando la sociedad como lo está haciendo de momento. sí, Bueno, porque cuando decimos de la teosofía que estamos en la curva ascendente, yo lo cuestiono un poco esto, porque viendo lo que veo, no veo tampoco que hayamos evolucionado tanto como para estar ascendiendo. Es que no lo veo. Y si es una ascensión, realmente estamos en el embrión de la ascensión. En el primer peldaño, pero es subiendo, ya no sí, es sí, bajando. ¿No será por estar en el Kali Yuga? Claro, es El que, Kali también. Yuga no se ha terminado todavía, ¿no? ¿qué Y es va? una época de oscuridad y de... Con la duración que se habla en Teosofía del Kali Yuga, acabamos de empezarlo. Pues imagínate. A ver, hay Nos que queda mucho por comprender la ley de los ciclos. ¿Cuáles son los egos que Eso los estaban en ciclos. aquel momento? ¿Cuáles son los egos que están ahora? ¿Dónde están los egos maduros? ¿Les toca estar aquí o les toca estar todavía arriba? Y ahora encarnados muchos egos jóvenes, porque cíclicamente les toca. Nos hemos de hacer esas preguntas para poder comprender qué es lo que está pasando. No estamos yendo hacia atrás. Nadie va hacia atrás. Lo que ocurre es que nunca estuvimos más adelante. Nunca estuvimos más adelante. Y bueno, pues un peldaño es un peldaño. No, yo había levantado la mano para añadir, porque se ha comentado mucho y muy interesante y muy importante, pero es lo siguiente, los que estamos aquí y muchos más, un día encontramos la teosofía. La teosofía es la filosofía esotérica y aporta todo lo necesario para el conocimiento de sí mismo y para el conocimiento del universo en el que vivimos y conocimiento de las leyes que lo sostienen. Pero hay muchísimos seres que no han encontrado la teosofía hoy, porque todavía no toca, no les toca. Entonces, todos ellos, cuando requieren de una ayuda de la clase que sea, acuden a donde les dicen, porque el que sufre acude donde le dicen. Necesita salir del sufrimiento y acude donde le digan, aunque quizás no sea el lugar más acertado en ocasiones. Y nosotros, que sí hemos encontrado la teosofía, nos toca comprenderlos a todos, comprenderlos a todos. A los que están de pies, a los que están de cabeza y a los que están de costado. Eso es lo que quería comentar. Gracias. Sí, pero Clarisa, yo entiendo que hay más caminos. El yoga es un camino y hay otras formas que no son solo la teosofía, que hacen otras personas, ¿no? O sea, yo creo que hay diferentes caminos. Para llegar a Roma hay muchos caminos. En Roma es el aforismo de la palabra amor, ¿no? Y entiendo que la teosofía es uno de ellos. Muy respetable los demás, y nosotros hemos encontrado la teosofía, pero hay otras personas que a través del yoga también están haciendo su trabajo ¿Qué acabo de decir? individualizado, ¿Qué acabo de ¿verdad? decir? Que cada uno acudirá a donde le sea más propicio en aquel momento. Pero Eso vuelvo a me refiero. repetirlo, Daniel. La Sí. teosofía incluye el Raja Yoga.
y todas las paramitas y toda la tarea necesaria para hacer la autotransformación. Está incluida en la teosofía. Sí, Por sí. lo tanto, si estás dentro de lo que es la sociedad teosófica en alguna forma, pues ahí vas a encontrar lo que requieras. Pero si no estás dentro o no te atrae tanto y buscas por otro lado, pues te encontrarás lo que en esa etapa requieras. Por etapas. Y todo estará bien. Todo está De bien. acuerdo. Hasta lo que está mal, está bien. Porque es que Está ahora le bien, toca exacto. estar mal. Sí, Mm. sí, estoy de acuerdo. En eso estoy de acuerdo. Sí, Gracias. sí, yo añadiría que sí, todos los caminos, como decías, Daniel, están bien, pero es que la teosofía yo creo que los abarca a todos. Yo entiendo así, abarca el cristianismo, Todo, el budismo, el yoga, todo, ¿no? Eh, todo. la sabiduría antigua, compilada, y además a través de la teosofía se entiende muchos que son cristianos o budistas eh, a través de la teosofía entienden mejor su propia religión. Sí. Sí. Bueno, amigos, yo creo que el tema ya lo hemos dado. Recordar que no os perdáis el capítulo 13 cuando volvamos de vacaciones, que es muy, muy interesante. ¿Que será en septiembre, Ramón? No lo sé, no lo sé, porque Bueno, ya me lo harás saber. en Para los septiembre programas me refiero. viajaré y no sé Bueno, cuándo volveré. vale, Pero sí, ¿cuándo? seguramente será en septiembre a final, en la Vale, última semana de septiembre es posible. cuando tú Y digas. bueno, pues gracias, que paséis un buen verano, que no haya mucha calor este verano, que podamos salir a pasear y a disfrutar.